que no están pudiendo acceder, presten atención a la clase en lo posible, por favor. Está grabando. Bueno, gracias. Ok, gracias, Karin. Bueno, vamos a comenzar entonces con el desarrollo del trabajo número 7. A ver si lo pueden ver. ¿Se ve ahí el trabajo? Sí, profe. Se ve. El trabajo número 1 de la unidad 7, en realidad. Bueno. Alguien que primero todos deben tener la Constitución a mano, eso, chicos, la Biblia para nosotros, en realidad. Para todos ustedes, para resolver los casos y poder estudiar para el parcial. Voy a necesitar que uno me lea el caso, porque es un caso, no es tan largo, pero necesito que uno lea completo lo que está ahí en el PDF. ¿Alguien que se ofrezca para leer, chicos? Y yo les voy pasando en el PDF. No, profe. ¿Nombre? Mara, Jurasek. Mara. Bien. ¿Leo? Bueno, Mara, comenzá a leer hasta el final y yo te voy corriendo si estás leyendo el PDF. Ok. La Constitución Nacional, artículo 75, inciso 8, establece la facultad del Poder Legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas. En fecha 14 de septiembre del 2018, el jefe de Gabinete de Ministros ingresa el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2019, ante la Cámara de Diputados, que actúa como Cámara de Origen, conforme artículo 26 de la Ley de Administración Financiera. Dentro de la Cámara de Diputados fue direccionado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para efectuar su estudio, tratamiento y discusión en particular. La comisión estuvo conformada por 49 diputados. En razón de la complejidad e importancia del proyecto en sí, se solicitan informes e ingresan notas a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda solicitando la modificación del proyecto. Una vez finalizado el debate y aprobado en comisión el proyecto, se publica en el orden del día el articulado y las planillas anexas finales con las modificaciones si las hubiera. Posteriormente comienza su tratamiento en el recinto de sesiones de igual forma que los proyectos de leyes ordinarias. En fecha 29 de octubre del 2018, el presidente de la Cámara de Diputados declara abierta la sesión y conforme a orden del día comienzan a las 17 horas el tratamiento del proyecto de presupuesto 2019 y comienzan a sesionar con la cantidad de 129 miembros presentes. Pasan 3 horas y continúan los diputados exponiendo en el recinto. En un momento se retiran del recinto 15 diputados y continúan exponiendo los restantes diputados. Pasadas 2 horas ingresan 133 diputados al recinto y se continúa con las exposiciones. Cerca de la medianoche se retiran del recinto 17 diputados. Habiendo finalizado con las solicitudes de uso de la palabra por los diputados, diputadas, el presidente de la Cámara de Diputados informa que existiendo quórum, se solicita a los diputados o diputadas efectúen la votación del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Los resultados fueron los siguientes: 165 votos. Me parece que están saliendo de la reunión y no llego a leer. Si puedes subir un poco. Ahí está. 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. Bueno, perfecto, Mara. Bueno, como ven, lo que trata más o menos el caso en realidad es como una historia de lo que es el proyecto, de cómo ingresa el proyecto de presupuesto, en este caso cómo lo ingresa el jefe de gabinete, cómo inmediatamente en la Cámara de Diputados, que es su Cámara de Origen, se dirige a lo que había comentado la profe, que son las comisiones, y en este caso va a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que está conformada por 49 diputados, que es el tope máximo de diputados que puede conformar una comisión. ¿Por qué? Por la importancia que tiene el tratamiento. Y después ahí en la comisión se hace ese trabajo que comentaban, que es de solicitar informes, de discutir temas, de modificar algunos artículos. ¿Me explico? Se hace como un trabajo bien meticuloso del análisis del proyecto de presupuesto, de ley de presupuesto. Después se comienza a tratar en el recinto. Y cuando comienza su tratamiento en el recinto, surgen una serie de hechos, que pueden ver acá, surgen una serie de hechos. Comienza en una determinada hora, con una cantidad determinada de diputados presentes, pasan unas horas,
se retiran diputados. Es común que muchos diputados se levanten y se retiren mientras otros diputados se quedan hablando y exponiendo su posición ante el Congreso, en este caso autoridades de la Cámara de Diputados, ante el presidente, digamos, de la Cámara de Diputados, se quedan exponiendo los fundamentos por los cuales se debería o no aprobar el proyecto. Y después que todos utilizan el uso de la palabra, finalizan y, como dice acá, se llama, digamos, a la votación. Ahora vamos a ir a las preguntas. Por eso es importante que ustedes vean bien esta parte de cómo se comienza con el tratamiento, cómo se comienza con esas sesiones en el recinto. Pregunta número 1. ¿Con qué quórum comenzaron a sesionar en la Cámara de Diputados? ¿Era mayoría suficiente y de dónde surge? A ver, como no quiero salir del PDF, bueno. Anoten que la cantidad de diputados que tiene la Cámara de Diputados de la Nación son 257. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe, sí se Bueno, escucha. son Sí, profe. 257. ¿Alguien me quiere leer el artículo 64 de la Constitución Nacional? Yo leo, profe. Bueno. ¿Quiénes dijo yo? Pablo. Pablo. 64. Artículo 64. Cada Cámara es juez de las elecciones, derecho y título de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. Bien, bien. Voy a ver si puedo compartir el Power porque se me hace que si salgo del PDF... ¿Entendieron bien el caso? Porque estoy por salir del PDF para irme al Power. ¿Se entendió bien el caso? Antes de continuar. ¿Anotaron qué cantidad de diputados estaban presentes al comienzo? ¿Qué cantidad se va? ¿Qué cantidad ingresa nuevamente? Porque es importante saber eso para poder resolver. Bueno. Sí, profe. Bueno, voy a dejar de compartir entonces. Y voy a compartir el Power. Bien. ¿Ahí se está viendo? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, como hablábamos, lo del tema de la Constitución siempre a mano. Entonces, vamos otra vez, retomemos la pregunta. ¿Con qué quórum comenzó a sesionar la Cámara de Diputados? ¿Era mayoría suficiente y de dónde surge? Acabamos de leer recién, Pablo nos leyó el artículo 64. ¿Y qué es lo Profe, disculpe. ¿El Power se ve como con zoom? con Zoom? Claro, se ve como muy cerca. A ver, Sí, profe, a mí me pasa lo mismo. Ahora sí. ¿y ahí? ¿O es demasiado? Otra vez. No, ahí se ve bien, profe. Ah, genial, genial. No sé qué Gracias. pasó. De nada. Bueno, otra vez. Estábamos en el artículo 64, que nos leyó Pablo recién. Ninguna, en cuanto a disposiciones comunes de ambas cámaras, y en este caso estamos en la Cámara de Diputados, ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Esto era lo que llamamos el quórum, es decir, esa cantidad necesaria de legisladores para, en este caso, comenzar a sesionar. Después, ¿qué dice el artículo 15 y el 163 del reglamento de la Cámara de Diputados? ¿Quién me puede leer? Yo, profe. Bueno, dale, Milagros, sí. Sí. Artículo 15. Para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. RCP, ¿qué sería, profe? Claro, reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Ah, eso. Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Artículo La D me falta. Sí, Cámara de Diputados de la Nación, no la P, la D. Está. perdón. Artículo 163. Una vez reunido en el recinto un número suficiente de diputados para formar quórum legal, el presidente declarará abierta la sesión, indicando al mismo tiempo cuántos son los presentes. Muy bien. En todo lo que leímos acá, en el artículo 64 y los artículos del reglamento de la Cámara de Diputados,
está la respuesta a lo que les estoy diciendo, a lo que les estoy preguntando. Acuérdense que el quórum, como dice acá, entrará sin la mayoría absoluta de sus miembros. La mayoría absoluta de los miembros es la mitad más uno. ¿Qué cantidad de miembros tenía al momento de iniciarse la sesión en el caso? ¿Qué cantidad de diputados contó el 129. 129. ¿Y 129 qué es? Es la mitad. La mitad más uno. La Es mitad la más mayoría. 0,5 en realidad. Claro, es la mitad más uno, claro, porque vos haces la mitad te da 128,5, entonces vos haces 129 y con 129 sería la mayoría absoluta de sus miembros. ¿Por qué? Como te dice el artículo 15 de acá, mayoría absoluta de los miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superan a los miembros ausentes, y lo supera por un diputado sería. Así que bueno, esa sería la respuesta. ¿Y de dónde surge? Ahí están los artículos, digamos, normados, digamos, el artículo, pueden decir el artículo 64 de la Constitución y estaría suficiente. Yo agregué estos artículos del reglamento para que se entienda qué era el quórum, qué significaba esa mayoría, perdón. Y acá está la respuesta desarrollada. Es decir, comenzaron a sesionar con 129 diputados, es decir, quórum suficiente surge del artículo 64 que dispone que no podrán entrar en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Muy bien. Vamos entonces a la segunda pregunta que estaba dentro del caso. La segunda pregunta dice: el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación fue tratado en comisiones. ¿En cuál y por qué? Necesito uno que me lea el artículo 61 y el 65 del reglamento, porque esto es lo que vamos a utilizar para resolver el caso, digamos. ¿Alguna persona? Yo leo, profe. Yo es... Federico Ingla. Bueno, te escuchamos. Leo acá de la Filmina. Claro. Las comisiones permanentes de asesoramiento de la Cámara serán las siguientes: Presupuesto y Hacienda. Artículo 65. Compete a la Comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminar sobre el presupuesto general de la Administración y de las reparticiones autárquicas y sobre proyectos o solicitud de reforma de las leyes tributarias o de sueldos, suministros del Estado, créditos suplementarios, así como en cualquier otro de legislación relacionado con dicha materia. Esta comisión no podrá incorporar en el artículo de la Ley General del Presupuesto disposición alguna relacionada con materia de la competencia de otras comisiones de la Cámara, sino cuenta con despacho favorable a la comisión correspondiente. Tampoco podrán crearse en el presupuesto general de gastos de nuevas instituciones autárquicas si previamente la Cámara no ha sancionado la ley orgánica respectiva. Bueno, gracias Federico, perfecto. Esto les hago leer a los efectos de que ustedes comprendan cómo está articulado dentro de la Cámara de Diputados, cómo está el reglamento establecido, cómo establece esta creación de esta comisión en particular que trata específico y dice qué va a tratar específicamente. Igualmente, si ustedes leen el caso detenidamente, pueden advertir a qué comisión fue dirigida. Esto es como que es más abundante nomás en información, pero ustedes determinaron en qué comisión se fue el proyecto. Presupuesto y Hacienda. Perfecto, perfecto. En Presupuesto y Hacienda es la comisión apta para el tratamiento de la ley de presupuesto, como lo dice acá el artículo 65. Muy bien. Ven cómo tienen que ir. Ni siquiera con esto que yo le agregué, ustedes, está de más, digamos, pero ustedes ya podrían haber resuelto de una lectura de raciocinio, digamos, del texto, podía surgir. Sí, te escucho. Y nosotros en el parcial, por ejemplo, nos preguntan ¿por qué? ¿Por qué pondríamos ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en el texto, en este caso. No te vamos a estar preguntando qué es lo que dice el reglamento. Esto es los efectos que ustedes entiendan. Pero sí te podemos preguntar algo que esté en la Constitución. Bueno. ¿Me explicó? Bueno, si el por qué está en la Constitución, lo vas a tener que saber. ¿Me entendés? Pero si nosotros te preguntamos, sacale el por qué, y si nosotros te preguntamos en qué comisión se presentó, de una lectura del caso surge, entonces es también leer un poco más al caso a fondo, volver a releer, a veces chicos leer 2 veces el caso y no quedarse con una sola lectura, ayuda a que sea más, en la segunda lectura siempre se entiende mejor. ¿Quedó? Profesor, una consulta. Sí,
el término presupuesto y Hacienda. Hacienda antiguamente se lo denominaba el Ministerio de Hacienda. ¿Tiene que ver algo relacionado con el actual Ministerio de Economía? Claro, lo que pasa es que la Hacienda, ¿qué es? ¿Qué es la Hacienda del Estado? El presupuesto ustedes ya saben lo que es. Se establecen los recursos, se establecen los gastos de la nación, está la ley. ¿Y qué es la Hacienda? Es todo. ¿Mm? O sea, obviamente que tiene que ver con el Ministerio de Economía. Pero vieron que eso va cambiando de nombre a veces. Llega una cabeza en el Ejecutivo y cambia de nombre y es Ministerio de Economía y Hacienda. Viene otro y es Ministerio de Economía. O sea, eso va cambiando. Pero esto del reglamento trata de manera específica estas cosas. ¿Me entendés? Más o menos se entendió. Gracias. Bueno. Orten, ¿te puedo leer una pregunta? Bueno, le contestó Cari, porque al final me quedé esperando porque una alumna te preguntaba, despacho favorable se hace referencia a un permiso. Claro, el despacho, claro, no sé qué contestó Karin, pero sí, el despacho favorable es que se aprobó en comisión y se puede tratar en el recinto. Contesté que es viable el proyecto. Claro, Exacto. Bueno, y esta sería la respuesta, digamos. Pero está bien si ustedes utilizan que la comisión es una comisión permanente de presupuesto y Hacienda, que es donde se trata la ley de presupuesto. Bueno, ahora la tercera pregunta. ¿Durante qué clase de sesiones se llevó a cabo la discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación? Les voy a contar un dato que se presentó hace unos días, la ley de presupuesto para el año 2021, como dato para que ustedes. ¿Y el Congreso qué está haciendo ahora? ¿Cómo está sesionando? ¿En qué etapa? ¿Sesiones ordinarias? Claro, mira, ni el artículo tuvimos que leer. Sesiones ordinarias, pero vamos a leer igual el artículo. Necesito a alguien que me lea el 63. ¿Quién me va a leer el 63? ¿Leo, profe? Sí, profe. ¿Nombre? ¿Tu nombre? ¿La que me va a leer el 63? No sé quién. No sé quién dijo yo. Luján. Bueno, Luján, te escuchamos en el 63. Artículo 63. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Muy bien. Gracias, Luján. Eso era lo que había explicado la profesora, que el presidente puede convocar a sesión extraordinaria y se tiene que reunir. Obviamente tiene que tener un argumento. Pero en este momento la respuesta sería correcta en sesiones ordinarias. Surge de la Constitución. ¿Por qué? Porque yo les puse fechas. Vieron que se presentó el 14 de septiembre. O sea, está en tratamiento, pasó por comisiones y en tal fecha, dentro del plazo de sesiones ordinarias, se comenzó a tratar esta ley de presupuesto. ¿Se entendió esa parte de las sesiones? ¿En qué sesión se llevó a cabo la discusión de la ley de presupuesto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Genial. Bueno, y acá parece que no hay. Conforme los resultados obtenidos de la votación de diputados, ¿fue correctamente aprobada la Ley de Presupuesto General de la Nación? ¿Se corresponde con la mayoría requerida en estos casos? Porque se requiere la mayoría absoluta de los miembros presentes en el recinto. ¿Cuántos diputados teníamos? ¿Cuántos diputados teníamos? 257. Claro, ahí ese es el total de diputados que teníamos nosotros. Ese es el total. 133. Pero acuérdense que se fueron. Teníamos 129. Teníamos 129 diputados. Se fueron 15. Siguieron hablando. Entraron 133. Se fueron 17 diputados. ¿Cuántos diputados tenemos ahora? 230. 230. Y requiere, ¿y cómo resultó la votación? Porque yo tengo 230 diputados. ¿Estamos ahí? 230. ¿Cuál es la mayoría absoluta de los miembros presentes del recinto? Presentes. 116. No, la mayoría absoluta, pero vos tenés que irte a la votación. A ver dónde está el coso de la votación.
24,5 sería la mitad, profe. Claro. 64,5, perdón. Claro. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados? No tienen el Power, el PDF está acá. Claro. ¿Cuáles fueron los resultados? 165 votos afirmativos. Entonces, ¿qué significa? 64 negativos y una abstención. Entonces, ¿cómo estaba? ¿Estuvo correctamente aprobada? Sí. ¿Con 165 votos afirmativos? Sí. Sí, correctamente. Eso era. Porque acuérdense que es de miembros presentes en el recinto. Entonces, los miembros presentes en el recinto es los que están en ese momento. No habla de los 257, sino de los que están en ese momento. Y en ese momento se llamó a la votación y 165 votos afirmativos, se aprobó el proyecto de ley de presupuesto. ¿Se entendió? Al final, hay que mirar el resultado, digamos, de la elección, al final de la votación, perdón. Profe, yo me perdí ahí. ¿Por qué? ¿En qué parte? Claro, en la votación de los que En la votación votaron. Tiene que estar la mayoría tiene que ser la mayoría absoluta de los miembros presentes del recinto. Teníamos al final, ¿cuántos miembros quedaron de diputados al final? Que uno me diga. ¿Cuántos? 230. 230. Muy bien. ¿Cuál es la mayoría absoluta de esos 230 que estaban presentes? 116 sería. Bueno, ¿y cuántos votaron afirmativamente? 165. Claro, ahí está. Entonces, aprobadísimo el proyecto de presupuesto. Sí, ahí entendí, profe, gracias. Genial. Buenísimo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, buenísimo. Profe, Ahí, sí, volvemos. ¿Te escucho? ¿qué significa eso que decía uno abstenido, creo que decía? ¿Qué significa eso, profe? Que no votó, se abstuvo. No dijo ni positivo ni afirmativo. Se abstiene de votar. Lo tienen que autorizar. Le digo, permiso al presidente para abstenerme a la votación. Sí, autorizado. Y se abstiene y no vota. Gracias, profe. Dejo Profe. compartir. Ahí se ve. Sí, Profe, mayoría absoluta sería la mitad más uno y mayoría especial serían los 2/3. Claro, o agravada también, que se utiliza para algunos casos, que están específicamente. Eso también, no sé si lo explican en el próximo, la diferencia entre mayoría simple y mayoría absoluta. No lo vemos. No lo vemos más. Yo quería explicar que es un recapa para que lo entiendan claro. Estás en mute, no sé si estás ahí. Sí, no. Sigan con el caso y ahora explico. Sigan. Bueno, dale. ¿Querés que te comparta algo, Aye? No, comparto yo porque es un PowerPoint para que lo lean directamente ahí, que ya están escribiste los pasitos, así que última los leemos desde ahí. Ahí estamos. A ver, un segundo, por favor. Toda tu pantalla. Perfecto. Bueno. Bueno, ahí estamos. ¿Lo ven bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, vieron que esta parte es bastante práctica, o sea, nosotros podemos inclusive hasta imaginarnos a los diputados o a los senadores sesionando, y eso hace que sea un poco más llevadero y un poco más lindo. Ahora, en esta parte del práctico, vamos a ver un par de casitos prácticos que si bien también involucra la lectura de artículos de la Constitución, a mí me gustaría un poco que elaboren lo que ya estuvimos viendo en la parte teórica y que intenten responder a las preguntas antes de que vayamos al artículo específico de la Constitución Nacional o de otras normas, ¿sí? Entonces, no sé si alguien quisiera ofrecerse a leer, es muy breve el caso 1 y la primera pregunta. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Porque no veo... Priscila, bueno, por favor. En una sesión de la Cámara de Diputados, el diputado Bernardo Alberto Ustay tomó la palabra y al defender un proyecto de ley, en su discurso agravió
y acusó de la comisión de un delito a la diputada de la oposición Malala Yousafzai. La actitud provocó el rechazo de todo el arco opositor, que pidió sanciones al diputado ofensor. Pregunta 1. ¿El diputado Bernardo Alberto Justal puede ser interrogado judicialmente por las opiniones que emita desempeñando su mandato de legislador? ¿Qué creen ustedes? En virtud de lo que ya vimos. Que no, porque tiene inmunidad de expresión. No. Bueno, perfecto. Vamos al artículo, ¿les parece? A 68. Perfecto. ¿Pueden leer, por favor, el artículo 68 de la Constitución Nacional? Leo yo, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cómo te llamas? Díganme su nombre cuando se ofrezcan a él, así tomo nota. No sé si leo yo, María. Leemos y que María lea la siguiente pregunta. ¿Puede ser? Bueno, profe. Soy Florencia Castro, soy. Ah, Florencia. Está. Sí, Florencia, listo. Artículo 68. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Efectivamente, como veíamos y como bien me indicaban ustedes, los diputados tienen inmunidad de expresión, ¿sí? Entonces, lo que se busca proteger es que todas las opiniones que emitan cuando se encuentren en ejercicio de su función legislativa, no les suponga a ellos una carga, así que puedan expresarse con libertad. Hay un fallo que también citamos, ¿sí? Que se llama Eduardo Varela Cid, del año 1992, donde se dice lo siguiente: las opiniones o discursos en el desempeño de la función de legislador no pueden ser enjuiciadas ante los tribunales de justicia y solo pueden ser pasibles de las sanciones por abuso o desorden de conductas previstas en el artículo 58 de la Constitución Nacional, que hoy es el artículo 66, ¿sí? Yo quiero que tengan presente esto para las preguntas que vamos a ver a continuación. Entonces, al final lo que dice es que lo que se interpreta a través del pronunciamiento de la Corte es que la inmunidad de opinión es un elemento central de la forma representativa y republicana del gobierno, que esto también lo habíamos visto hoy en la parte teórica, porque su finalidad es proteger la existencia misma del Parlamento como órgano deliberativo, ¿sí? Vamos entonces ahora a la pregunta número 2. ¿Alguien podría leerla? Tenemos varios artículos, María, no sé si... Sí, profe, sí. Bueno. Pregunta número 2. Sí. ¿Puede la Cámara de Diputados sancionar al diputado Bernardo Alberto Justal por los dichos vertidos en el recinto? Bueno, ahora les voy a pedir que lean el artículo 66, ¿sí? Que era el que ya había mencionado en el párrafo anterior, en la última parte de la pregunta 1, y después otra persona que se quisiera ofrecer para que lea el artículo 185 y 186. Yo leo el 66, profe. Bueno, por favor. Artículo 66. Cada Cámara hará su reglamento y podrá con 2/3 de votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno. Pero bastará la mayoría de 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. Efectivamente. Bueno, lo que nos interesa a nosotros acá sobre todo es la posibilidad que la Constitución Nacional le da a cada Cámara, digamos, que para que con los 2/3 de los votos pueda corregir a cualquiera de sus miembros por desorden, ¿sí? Que eso es básicamente lo que nos preguntamos nosotros con el caso práctico que estábamos planteando hoy. Y alguien que, si pudiera leer el artículo 185 y 186. Leo, profe. Bueno, por favor. Dai Rodríguez se ofreció. Bueno, Dai, perfecto. Bueno, el artículo 185. Un orador falta al orden cuando viola las prescripciones de los artículos 180 y 181 o cuando incurre en personalizaciones, insultos o interrupciones reiteradas. El 186. Artículo 186. Si se produjese el caso a que se refiere el artículo anterior, el presidente por sí o a
petición de cualquier diputado, si la considerara fundada, invitará al diputado que hubiese motivado el incidente a explicar o retirar sus palabras. Si el diputado accediese a la indicación, se pasará adelante, sin más ulterioridad. Pero si se negase o si las explicaciones no fuesen satisfactorias, el presidente lo llamará al orden y este llamamiento al orden se considerará en el acta. Se considerará en el acta, perfecto. Y hay otros dos más del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿sí? El 187 y el 188, que son básicamente el fundamento que les estamos dando para que deduzcan ustedes cuál es la respuesta, para que entiendan, mejor dicho, cuál es la respuesta a la pregunta que acabamos de hacer. Últimos dos artículos, ¿quién podría leerlos, por favor? Yo leo, profe. Si quiere, leo. ¿Listo? Uno cada una, perfecto. Milagro. Bueno, comienzo. Bueno, Sofía, perfecto. Sofía, ¿no? Agustina. Agustina, perdón, por el sonido de la voz creo que ya los voy identificando. Sí, Agustina, por favor. Artículo 187. Cuando un diputado ha sido llamado al orden por 2 veces en la misma sesión, si se aparta de él una tercera, el presidente propondrá a la Cámara prohibirle el uso de la palabra por el resto de la sesión. ¿Y el 188? Artículo 188. En el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. 54 resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de 5 miembros que proponga la medición que el caso demande. La medida que el caso demande, o sea, la sanción que el caso demande, si en este caso sanción o no, digamos, o eventualmente se estudia qué medida, por eso se utiliza esta palabra, que corresponde aplicar al caso, ¿sí? La cuestión acá central es determinar si la Cámara, en este caso de Diputados, cuenta o no cuenta con poder disciplinario. ¿Qué creen ustedes? En virtud de esto que acabamos de leer. Que sí, profe, que sí. Efectivamente, que sí. Entonces pasamos a la respuesta, ¿sí? La Cámara de Diputados y la de Senadores cuentan con poder disciplinario respecto de sus miembros, es decir, pueden efectuar una corrección disciplinaria durante la labor parlamentaria. Y las sanciones pueden ir, obviamente, desde un llamado de atención, una privación de la palabra o una multa. Lo importante de esto es que tengan muy claro que se requieren 2/3 de los miembros presentes en el recinto por el artículo 66 y que además se aplican los restantes artículos del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación que acabamos de leer, ¿sí? Entonces resulta bastante claro de lo que vimos que la Cámara de Diputados, si considerara que bajo determinadas circunstancias es pasible la conducta de un diputado de ser sancionada, lo puede hacer, ¿sí? Cuenta con esa potestad. Ahora pasemos al caso 2, ¿sí? El caso 2 es un caso cortito también, tiene un par de preguntas, yo creo que inclusive es un poco más fácil. Me gustaría que lo lea alguien y después pasamos a un artículo más de la Constitución, ¿puede ser? ¿Alguien podría leer el caso 2? Hoy los estamos haciendo leer a todos. Intenten que no sean las mismas personas que ya participaron. Leo yo, profe. Bueno, ¿cómo es tu nombre? María Ortiz. María. María, ¿no leíste recién vos? No, otra. Otra María era, bueno, ok. María Ortiz sos vos, entonces, perfecto. Por favor. Bueno, caso 2. El diputado Milton Friedman, del partido Estabilización Política, en oportunidad de ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, fue acusado por el delito de presunta malversación de caudales públicos y asociación ilícita, y llevado a juicio. La jueza federal, doctora Claudia Novadia, lo procesó y en el marco de dicha causa penal procedió a su detención.
Vamos a tener una pregunta acá, ¿sí? Y que me parece que en la indicación de los artículos como que ya les vamos a dar pie a la respuesta, pero la pregunta dice, ¿fue correcta la orden dada por la juez interviniente? Vuelvan al caso, mírenlo de nuevo. ¿Les parece a ustedes que fue correcta la orden? No puede llevarlo preso, no puede prohibir su libertad si está en funcionamiento del funcionamiento. ¿Y qué debería haber hecho? ¿Qué debería haber hecho esta juez si quería realmente... Primero tiene que sacarle los fueros. Un desafuero tenía que haber hecho. Perfecto, ¿y en qué artículo estaba? Artículo 70 puede ser. Bueno, artículo 69 vamos a leer primero, ¿sí? Está muy bien. La respuesta a la primera pregunta es el artículo 69, desafuero artículo 70. ¿Podrían leer esos dos artículos de la Constitución, por favor? ¿Puedo leer todo, profe? Ya lo leí. Bueno, dale, no hay problema. Sí, por favor. Ninguno de los miembros, ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de un crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se debe cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. ¿Y el artículo 70? Artículo ¿Qué 70. dice? Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con 2/3 de votos, suponerle sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Perfecto. Creo que no hay cuestiones muy controvertidas acá, por ahí sería interesante que presten atención a la ley de fueros también, ¿sí? Pero bueno, creo que con esto que leímos está claro que no fue correcto proceder a su detención, ¿sí? Que alguno podría leer una partecita de la ley de fueros 25.320, donde dice el desafuero no puede tener lugar, eso. Leo, profe. Por favor. El desafuero no puede tener lugar por acciones relativas a opiniones o discursos, puesto que estas conductas están amparadas por la inmunidad de opinión. Así, en el artículo 5 de la Ley 25.320 establece que, en el caso del artículo 68 de la Constitución Nacional, se procederá al rechazo in limine, ¿puede ser? In limine, sí. De cualquier pedido de desafuero. Perfecto. Y del párrafo siguiente, por favor, el pedacito este que dice el tribunal competente. El tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. Sin necesidad, Sí, continúa, está perfecto. Sin necesidad de solicitar el desafuero del legislador, excepto cuando éste no incurriere a prestar declaración indagatoria. Distinguidos afirman que esta cláusula viola el artículo 70 de la Constitución Nacional, que establece que la Cámara respectiva deberá examinar el mérito del sumario en juicio público, suspender en funciones al legislador acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento, en ese orden. Ello significa que la detención requiere el desafuero previo. Perfecto. Esto quedó claro, me parece, ¿no? No es muy complicado y creo que lo habrán entendido bien inclusive en la teoría. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Podemos avanzar entonces? ¿Vamos a la última pregunta? Sí, profesor. Perfecto. Ay, miren, y me quedó el caso 3, que ya me lo estaba olvidando, que es el último. La pregunta 3, entonces. La pregunta 3 la tenemos parcialmente pregunta 2 es. La pregunta 2. Sí, la pregunta 2, pero la tenemos parcialmente respondida porque a través de qué figura deberían poder quitarle los fueros de los que goza el diputado Milton Friedman y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. ¿Qué dijimos recién? ¿A través de qué figura que acabamos de leer? ¿Del? Desafuero. Del desafuero, perfecto, del artículo 70 de la Constitución Nacional, ¿sí?
que bueno, como vimos, es un privilegio personal de inmunidad. Ahora vamos a la pregunta número 3, que, a ver, bueno, a través del desafuero, esto ya nos quedó bastante claro, sí, me parece que un poco, vamos a perder unos minutos si lo leemos, así que paso a la pregunta 3, que es cómo se debería llevar a cabo ese procedimiento. ¿Qué dice? A ver, lo pongo, lo paso, ¿sí? Vamos a ver acá. Si lo pudiéramos dividir en 3 pasos, sin hacerlos leer esto, pero díganme ustedes, ¿qué es lo primero que se debería hacer? Tienen que leer la diapositiva, chicos, no hay ningún truco en esto, ¿eh? ¿El juez pide el desafuero, profe? Exactamente. ¿A dónde? ¿Y con qué? ¿Y qué Por escrito de la presenta? Cámara, Exactamente. ¿Y qué presenta con eso? el expediente de la causa del acusado. Un informe del expediente, ¿no es cierto? ¿Y qué hace la Cámara con eso? Lo analiza. Lo analiza en un juicio, ¿y el acusado qué puede hacer ahí? Intervenir. Puede ofrecer intervenir, pruebas. puede intervenir. ¿Y por qué puede intervenir el acusado? ¿Qué se vulneraría si no interviniera? Tiene derecho a defenderse. Efectivamente, tiene derecho a defenderse, exactamente. Y bueno, y la última parte es que con el voto de 2/3 de los miembros de la Cámara a la que pertenezca, puede ordenarse su desafuero, ¿sí? Ese sería el procedimiento, entonces, que se debería seguir en el supuesto de que el juez quisiera llevar adelante algún tipo de medida. Vieron que en el primer caso está muy vinculado a este porque más o menos se plantea lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que esta sería como la contracara. En el caso anterior vimos que solamente se procedió directo a la orden de detención, creo que era, ¿sí? En el caso 1, a ver que no lo acusó, puede ser interrogado. Ah, quería interrogarlo judicialmente, ¿sí? No era, pero bueno, en cualquier caso lo que tienen que saber es eso, que si quisiera arrestarlo, por ejemplo, no lo puede hacer, necesita que se ordene el desafuero, ¿sí? Y ahora vamos al último caso, que es el caso 3, ¿y alguien se puede ofrecer a leerlo? Yo leo, profe. ¿Quisiera leerlo? Bueno, por favor. El diputado Lord Voldemort protagonizó un accidente de tránsito al mando de una moto, en oportunidad en que embiste y mata a un peatón. Al realizársele en el sitio la prueba de la alcoholemia, esta dio 2 gramos de alcohol por litro de sangre, según el informe de la policía. Luego de confeccionársele un parte de tránsito, la policía lo dejó en libertad. ¿Leo las preguntas? Por favor. 1. ¿Rige en el presente caso la inmunidad parlamentaria de arresto? ¿Considera que la policía actuó correctamente? A ver, ¿qué Creo creen que no. ustedes? Creo que Que no, no, profe, profe. porque cometió un asesinato. Pues se lo agarró infraganti en Y el además ejercicio del delito. Exacto. Perfecto. Bueno, El artículo es que 69. es el supuesto del artículo 69. Bueno, se ve que esta parte fue espectacular, la entendieron perfecto. Leemos la respuesta, ¿les parece? ¿Sí? Sí, profe. Entonces ahí ven ustedes el supuesto que se estableció en el 69, que si es sorprendido infragante en la ejecución de algún delito doloso y grave, dice, ¿no? Debe recibir una información sumaria de lo acontecido por parte del juzgado o tribunal donde tramita la causa y examinado el mérito de un juicio público, podrá cada Cámara con 2/3 de los votos suspender en funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Y lo que dice la última oración es que la policía debió actuar como si se tratara de cualquier ciudadano, detenerlo y ponerlo a disposición del juez, ¿sí? Así que perfecta la respuesta del caso, la verdad que, bueno, hasta acá llegamos, fuimos rapidísimo, nunca dimos un práctico tan rápido, espectacular. Sí. No, lo que pasa es que al dividir la unidad en 2 partes, para darla en una sola clase es imposible. Y al darla en 2 clases como que queda un poquito más corta, aparte, como decíamos de un principio, es mucha constitución,
No hay por ahí tanta cuestión conceptual para comprender, son cosas bien concretas. Bueno, les explico la diferencia entre mayoría simple y mayoría absoluta. Siempre es la mitad más uno. Lo que pasa es que la mayoría absoluta es la mitad más uno de la totalidad de los miembros. Por eso es absoluta, porque se tienen en cuenta todos los miembros. En cambio, la mayoría simple es la mayoría de los presentes solamente. ¿Sí? Esa es la diferencia. No es lo mismo que se requiera que estén todos los miembros que de los presentes, que voten los que están presentes, ¿no es cierto? Básicamente. Y después preguntaron acá en el chat, los 3/4 también, no me acuerdo para qué caso era el 3/4 que se requería, que es una mayoría. Es una mayoría agravada, son 75%. Es una mayoría absolutamente agravada, muy agravada. Pero, me parece que sí. para la sanción de la reforma de la Constitución, o sea, para la declaración de la necesidad de reforma de Constituciones, mayoría... 2/3. No, 2/3 es. No me estoy acordando, me acordaba, ¿viste? Son esas cosas que por ahí los mismos chicos buscan en la clase y te dicen, Sí, profe, dice para reformar la Constitución, para aprobar o desechar tratados internacionales, para superar vetos presidenciales. Cosas importantes, claro. Sí, esas son las 2/3 partes. Pero son 2/3 partes, exactamente. 3/4 no me acuerdo. No, la verdad que yo tampoco ni siquiera tengo nota, estoy revisando acá, pero tampoco lo tengo. Las 3/4 partes, me parece que es algo del reglamento, ¿no? El reglamento no es algo... No me acuerdo, o sea, no es común aparte. Bueno, chicos, como ven, hoy van a ir a almorzar temprano, los vamos a dejar temprano. Es importante que sepan, estos conceptos son importantísimos porque, bueno, el día de mañana cualquier de ustedes puede ser... no sé si le decía a las dos profes del práctico, nos decías a las 3, porque, profe... A las 3, por supuesto, Karin, si tu parte, gracias a que vos viste bien tu parte, nosotros vamos rápido la nuestra, ¿me entendés? Claro, todo entendido. Bueno, hablando en serio, esto que es importante que lo sepan como ciudadanos y demás, no se preocupen que no es tan, gracias, Milagros, no es tan, no son preguntas tan de parcial, cuestiones tan relativas a los privilegios y demás de los legisladores, es importantísimo porque como ciudadanos lo tienen que saber. Básicamente, eso. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, el cronograma de clases lo vamos a modificar, yo les aviso cuando los modifiquemos, porque si bien vamos a dejar de grabar, ¿nadie tiene más preguntas? ¿Detengo la grabación, Karen?